Bienvenidos a un nuevo video hoy. Entremos en el mundo de las tarjetas gráficas. Estas pequeñas piezas de tecnología han cambiado completamente cómo experimentamos las computadoras, especialmente los videojuegos. Imaginen una época antes de las pantallas de alta definición. En aquel entonces, las computadoras mostraban gráficos simples, formas básicas y colores limitados. IBM era un jugador importante en esos primeros días. Sus tarjetas MDA y CGA fueron revolucionarias para su época. La tarjeta MDA se centraba en el texto nítido, lo que la hacía perfecta para el procesamiento de textos, algo muy importante en ese entonces. La tarjeta CGA trajo el color a la escena. No eran muchos colores, pero era un comienzo. De repente, podíamos ver juegos con un poco más de vida. Piensen en Pac-Man con su laberinto amarillo y sus fantasmas coloridos. Fue un gran paso adelante. Pero mientras las PC daban sus primeros pasos, los juegos de arcade estaban en auge. Juegos como Pac-Man, Donkey Kong y Space Invaders eran lo más popular. Estas máquinas arcade dependían de hardware diseñado a medida. ¿Y saben qué? Sus gráficos eran sorprendentemente avanzados para la época. Uno de los protagonistas de la revolución arcade fue una empresa llamada Atari. Utilizaron un chip llamado T en sus consolas domésticas, que ayudó a crear algunos de los primeros personajes icónicos de los videojuegos. Luego estaba el NEC UPD 7220. Este chip impulsó éxitos arcade como Galaga y Xevious. Era increíble ver el detalle y el movimiento que estos chips podían producir. Avancemos rápidamente a los años 90, y las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes. Aquí es cuando los gráficos en 3D comenzaron a tomar el protagonismo. ¿Recuerdan juegos como Doom, Quake y Tomb Raider? Nos dejaron boquiabiertos. Esto fue gracias en parte a compañías como 3DFX. Sus tarjetas gráficas Voodoo eran legendarias. Nos acercaron más que nunca a los gráficos realistas. Pero los gráficos 3D necesitaban que el software se pusiera al día. Ahí es donde entraron en juego las API como DirectX y OpenGL, que permitían a los juegos comunicarse con las tarjetas gráficas de forma más eficiente. Esto fue un cambio radical, literalmente. Significaba una experiencia de juego más fluida y gráficos más detallados. Sección 4. La revolución de la GPU. Al entrar en el nuevo milenio, el término GPU se generalizó. GPU significa Unidad de Procesamiento Gráfico. Estos chips dedicados fueron diseñados específicamente para manejar los complejos cálculos necesarios para los gráficos. NVIDIA y AMD emergieron como los pesos pesados en el campo de las GPU. La serie GeForce de NVIDIA y la línea Radeon de AMD se enfrentaron cara a cara. Cada nueva generación de GPU trajo consigo importantes mejoras de rendimiento. Vimos una iluminación más realista, texturas más detalladas y resoluciones más altas. Los juegos no volvieron a ser los mismos. Parecía que estábamos entrando en una nueva era de fidelidad visual. Sección 5. El duelo de los shaders. Una de las innovaciones clave en la tecnología de las GPU fue la introducción de los shaders programables. Los shaders son como mini programas que se ejecutan en la GPU. Controlan cómo interactúa la luz con los objetos, creando sombras, reflejos y otros efectos. NVIDIA y AMD continuaron ampliando los límites de la tecnología de shaders. Introdujeron arquitecturas de shaders unificadas, lo que permitió a los desarrolladores utilizar la potencia de procesamiento de la GPU de forma aún más eficiente. ¿El resultado? Experiencias de juego aún más realistas e inmersivas. Sección 6. El trazado de rayos y más allá. En los últimos años hemos visto otro gran salto en la tecnología gráfica, el trazado de rayos en tiempo real. El trazado de rayos simula cómo se comporta la luz en el mundo real. Esto crea reflejos, refracciones y sombras increíblemente realistas. Las GPU de la serie RTX de NVIDIA fueron las primeras en llevar el trazado de rayos en tiempo real al mercado general. AMD siguió su ejemplo con su serie RX 6000. El trazado de rayos aún está en sus primeras etapas, pero tiene el potencial de revolucionar el aspecto y la experiencia de juego. Sección 7. El futuro de los gráficos.
Entonces, ¿qué depara el futuro a las tarjetas gráficas? Bueno, podemos esperar ver GPU aún más potentes. Estas GPU serán capaces de manejar juegos y aplicaciones aún más exigentes. La inteligencia artificial también está desempeñando un papel cada vez más importante en los gráficos. La IA puede utilizarse para cosas como mejorar la escala de las imágenes e incluso generar gráficos realistas desde cero. El mundo de los gráficos está en constante evolución. Es un momento emocionante para ser un jugador y un entusiasta de la tecnología. ¿Qué opinan ustedes sobre el futuro de los gráficos? Háganmelo saber en los comentarios.